Vamos a hablar sobre la madurez espiritual, creciendo en madurez espiritual. Cuando hablamos de madurez espiritual, estamos diciendo que la madurez espiritual se expresa por la palabra que es del griego, que es teleios, que la palabra griega teleios se traduce en el Nuevo Testamento como adultez, hombre perfecto y completo en crecimiento, completo en carácter mental o moral. Es decir, que entonces la palabra griega teleios es una palabra usada en el Nuevo Testamento para describir la madurez espiritual de la novia de Dios. Hay cosas y temas que uno pudiera ver en la vida y uno diría, qué importante es tal tema o cuán importante es tal otro tema. Sin embargo, este tema de la madurez es un tema en el cual, hermanos, creo que va a definir mucho qué es iglesia, va a definir mucho qué es la novia del Cordero, ¿verdad? Hay inclusive una advertencia y dice, sean maduros como vuestro Padre que está en los cielos es maduro, ¿verdad? Eh, y esto a nosotros nos tiene que dejar en principio en esta reflexión. ¿Quién es una persona madura? Eh, Ojalá fuera cronológico, ¿verdad? Pero no lo es. Hay personas muy grandes, pero inmaduras en medio de toda su vida. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que una persona porque tenga tanto tiempo, tanta edad o tanto tiempo de ser cristiano es maduro, porque no es verdad. La madurez es otra cosa. La madurez es hombre perfecto, completo en crecimiento, completo en carácter mental y moral o moral. Que esta palabra también es usada en el Nuevo Testamento para describir la madurez espiritual de la novia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes y nos se pueden sentir como la novia, como la esposa del Cordero, pero vamos a reflexionar en este tema. ¿Cuánta madurez hay, hermano? La madurez se puede medir. ¿Qué creen ustedes? Hay una madurez y la que hablamos aquí es madurez espiritual. Y cuando ya le ponemos espiritual, entonces tenemos que tomar en cuenta otras cosas. Como por ejemplo, si yo soy una persona que soy salvo, yo entonces debo de forjar mi salvación sobre eventos. Cuando hablamos de madurez, también estamos hablando de la manifestación. Y nosotros tenemos que entender que no hemos hecho nada para encontrar la salvación, que la salvación es de Dios, que es por gracia y misericordia, pero que debiéramos de hacer algo para manifestarla. Si yo soy una persona madura espiritualmente, yo manifiesto la salvación. Y la salvación entonces, cuando yo la manifiesto, empiezo a ver frutos y muchos frutos en medio de mi vida, en medio de mi familia, en medio de la iglesia. Nada hemos hecho para encontrar la salvación, pero debiéramos hacer algo para manifestarla. Si hablo de salvación, debe haber una manifestación. ¿Cuál es la manifestación de la salvación? ¿Cómo es que yo manifiesto mi salvación? Hoy tenemos dentro de la iglesia un faltante en manifestación. Porque, por ejemplo, si yo soy salvo y yo me voy a manifestar mi salvación, quiere decir que yo soy una persona que voy a apuntar a ir a buscar a otros para compartirles de aquello que Dios me ha dado. Una persona que ha probado madurez es una persona que está satisfecha con aquello y va y reproduce aquello, lo manifiesta. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que tocar en alguna medida. Hay un texto, y vamos a verlo en Efesios capítulo 2 y verso 12, que dice lo siguiente. Efesios capítulo 2 y verso 12. Okay. Dice así la escritura: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que de Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Verso 13, pero ahora
han sido unidos a Cristo Jesús, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos, escribiendo a los Efesios, que estábamos apartados de Cristo, pero que una vez que estábamos cerca de Cristo y estaban cerca de Cristo, ellos habían hecho algo distinto y que ellos ahora, aunque estaban viviendo en este mundo y habían vivido sin Dios y sin esperanza, pero que ahora estaban unidos a Cristo, que antes estaban muy lejos y ahora estaban muy cerca. Eso implica, por ejemplo, si yo hablo de madurez espiritual, ¿cómo asumo ese texto? Lo tengo que asumir como lo dice. Yo estoy cerca de Dios. Y si yo estoy cerca de Dios, yo tengo que dar frutos de esa parte en la que yo estoy cerca. No puede ser que yo esté cerca de Dios y yo no camine en aquellas cosas que de Dios son. Si yo estoy cerca de alguien, qué sé yo, que huele a gasolina y me abraza, yo quedaré oliendo a gasolina, ¿cierto? Siempre que yo me acerco a alguien que tiene alguna forma, algún olor o alguna, por ejemplo, usted queda impregnado, ¿verdad? Entonces, ¿es verdad esto con respecto a nosotros delante de Dios? Bueno, sí, eso es lo que dice la Escritura. Cuando hablamos de la madurez, por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos diciendo que debe haber una manifestación. Hay un deseo de Dios que está escrito y está puesto en la Escritura. Él quiere que nosotros seamos gente madura. Es muy importante, hermanos, saber que Dios lo dice, lo habla. Es decir, alguien pudiera decir, no, pero ¿para qué Dios quiere que uno sea maduro? ¿Qué importa? Es decir, ¿qué importa? Dios de todas formas me salvó y como me salvó, ¿qué importa? Lo que pase en adelante, Él ya me salvó. Pero ¿por qué entonces Dios nos empieza a nosotros a pedir ciertas cosas? En el Salmo 103 y en el verso 7, vamos a Salmos, ¿sí? ¿Ok? Noten esto, ¿qué fue lo que dice ahí? Dio a conocer a Moisés qué y a qué. ¿Cuál es la diferencia entre conocer el camino y las obras? Ajá. ¿Y a su pueblo? Entonces, Dios ha deseado siempre que sus hijos crezcan espiritualmente. Es decir, el crecimiento espiritual es la adquisición de un conocimiento y una comprensión más profunda de Dios. Y la palabra y los caminos, Dios siempre ha deseado que sus hijos conozcan sus caminos, como Moisés, y no solo sus hechos, como los hijos de Israel. A Moisés él le mostró el camino, el carácter. A los hijos les está mostrando los hechos. Sin embargo, vea que los hechos al pueblo no lo convenció tanto. Se parte de ahí. Entonces, hermanos, cuando leemos ese Salmo 103:7, nosotros tenemos que empezar a ver por qué es que Dios quiere, hay un deseo de Dios para que nosotros maduremos. Si usted se pone a ver su vida, porque esto tiene que ser de lo individual a lo colectivo, ¿cuánta madurez espiritual tengo yo? ¿Cuál es mi madurez espiritual? En este texto de 103, del Salmo 103 es, ok, yo conozco el carácter de Dios, yo conozco el camino de Dios o conozco sus hechos. El problema es cuando usted conoce los hechos y no conoce los caminos de Dios. Porque en los hechos uno se pierde, hermanos. Uno pudiera pensar que Dios siempre debiera tener como, Dios tendría que ver cómo hace conmigo porque yo quiero siempre una manifestación de cosas. Y cuando las cosas no se me dan, entonces yo pienso que el asunto está mal. Hay algo que está mal porque yo no estoy viendo a Dios en aquello.
Esto es otra vez el tema de la madurez. Mi punto de madurez en esto es que yo conozca el carácter de Dios, que yo conozca sus caminos. Si yo conozco el camino de Dios, sus obras, sus hechos, no van a marcarme, ni me van a quitar, ni me van a quitar el sueño. ¿Por qué? Porque benditas las manifestaciones y los hechos de Dios en sus milagros, prodigios y señales que están escritos y que así son. Pero cuando yo conozco el camino, si eso no acontece, y yo voy entonces, estamos y vamos a hablar sobre la madurez espiritual, creciendo en madurez espiritual. Cuando hablamos de madurez espiritual, estamos diciendo que la madurez espiritual se expresa por la palabra que es del griego, que es teleios, que la palabra griega teleios se traduce en el Nuevo Testamento como adultez, hombre perfecto y completo en crecimiento, completo en carácter mental o moral. Es decir, que entonces la palabra griega teleios es una palabra usada en el Nuevo Testamento para describir la madurez espiritual de la novia de Dios. Hay cosas y temas que uno pudiera ver en la vida y uno diría, qué importante es tal tema o cuán importante es tal otro tema. Sin embargo, este tema de la madurez es un tema en el cual, hermanos, creo que va a definir mucho qué es iglesia, va a definir mucho qué es la novia del Cordero, ¿verdad? Hay inclusive una advertencia y dice, sean maduros como vuestro Padre que está en los cielos es maduro, ¿verdad? Y esto a nosotros nos tiene que dejar en principio en esta reflexión. ¿Quién es una persona madura? Eh, Ojalá fuera cronológico, ¿verdad? Pero no lo es. Hay personas muy grandes, pero inmaduras en medio de toda su vida. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que una persona porque tenga tanto tiempo, tanta edad o tanto tiempo de ser cristiano es maduro, porque no es verdad. La madurez es otra cosa. La madurez es hombre perfecto, completo en crecimiento, completo en carácter mental y moral o moral. Que esta palabra también es usada en el Nuevo Testamento para describir la madurez espiritual de la novia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes y no se pueden sentir como la novia, como la esposa del Cordero, pero vamos a reflexionar en este tema. ¿Cuánta madurez hay, hermano? La madurez se puede medir. ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué se puede medir? Nosotros tenemos que medirnos, iglesia, hermanos y hermanas, porque sí hay un momento en el que uno tiene que saber, hay manifestaciones muy fuertes de inmadurez que se dan, hermano, y que uno dice, "Sí, pero ¿qué es esto?" Vean 1 Pedro 2:2, ¿qué dice? Sí, como hijos de Dios. Ajá. Es decir, que como hijos de Dios somos llamados a crecer espiritualmente. Vea que la Biblia por todo lado dice. La Biblia dice, crezcan, hay que crecer, hay que madurar. Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Dónde está nuestro crecimiento espiritual? Hay gente que vive arrastrando todo un montón de situaciones y es por causa de una falta, y es por falta de madurez espiritual. Ustedes saben a nivel natural qué es lo inmaduro y qué es el maduro, ¿verdad? A nivel natural. Pero a nivel espiritual, ¿qué es ser maduro entonces? Con respecto a este texto. Ustedes tienen que desear como niños, ajá, ajá, no adulterado. ¿Y dónde es que está el tema de la leche adulterada? ¿Qué sería una leche adulterada? Ajá. Entonces yo les pregunto a ustedes una cosa muy simple. Si usted sabe hacer aquello que Dios le pide, ¿por qué usted no lo hace? Porque usted todavía sigue siendo un niño recién nacido
con la leche espiritual adulterada, hermano. Le adulteran la leche y usted se la sigue tomando. Necesitamos de verdad, hermanos, crecer espiritualmente, madurar. Y la madurez espiritual, hermanos, ahorita adelante vamos a ver algunas cosas, pero la leche espiritual no adulterada tiene que ser un deseo en mi corazón. Que yo no me deje llevar por cosas, que yo no me deje rodar. Bueno, pero hoy ve uno a la iglesia y la iglesia vive así. La gente piensa que porque estoy haciendo una cosa o estoy haciendo la otra, eso me hace ser maduro. Es que no es en las obras, hermanos. Las obras manifiestan algo. Es en el carácter. La madurez tiene que ser de carácter. La madurez tiene que ser de carácter. Es en medio de la prueba, en medio de la circunstancia que yo me mantenga viendo al invisible. Pero imagínense que hay gente con una capacidad extraordinaria que cuando se enojan con alguien de la iglesia ya no vuelven. Ve que y han estado en la iglesia por 30 o 40 años, o 20 años, o 15 años, o 10. O gente que usted no puede decirles nada porque sencillamente se le molestan y ya esté, ¿verdad? Entonces los pastores nos volvemos gente que no decimos para que no se enojen. Porque si usted les dice que por qué no vienen, creen que se están metiendo en la intimidad de su familia. Por supuesto, usted es un hijo de Dios, la intimidad de su familia ya no vale, hermano. Imagínese que Dios me puede hablar a mí con respecto a cosas. Tal vez no me va a decir todo lo de su familia, pero hay aspectos. ¿Y qué? ¿Y qué le van a decir a Dios? Dios no le diga nada. ¿Y qué si estoy orando y el Espíritu me pone ahí y me da palabra de ciencia y me da palabra de profecía? Entonces, ¿qué? ¿Me quedo callado? No, hermanos, este es un punto en el cual hay un asunto en medio de la iglesia que nos falta crecer espiritualmente. Es muy interesante porque ese es como el modelo del mundo. El mundo se maneja ante un montón de cosas. A la gente en el mundo, la gente pide respeto, pero, pero no respetan. Y la iglesia está igual. La iglesia pide respeto para ciertas cosas, hermano. Aún a Dios le dicen que le respete. Respéteme mi forma, respéteme mi decisión. Es que así soy yo. Hermanos, son cosas en las que no. Segunda de Pedro 3:18, Pedro exhorta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios como está escrito. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean que otra vez, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la forma a la que Dios nos lleva a que nosotros crezcamos? Las adversidades en nuestra vida nos tienen que llevar, hermanos, y nos llevan como propósito, salud, que las superemos de una forma adecuada. ¿Cómo vamos a crecer? Dice Pedro que tenemos que crecer. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo voy a crecer? Yo voy a crecer por medio de las adversidades. Y en medio de las adversidades, yo tengo que saber cómo superarlas y de una forma adecuada. Yo tengo que crecer haciendo lo que la prueba exige o bien ponernos a la altura de la prueba. Ah, hermano, pero nomás a nosotros se nos viene una prueba y usted ve la gente corriendo y ya, y todo se distorsiona, hermanos. Todo se queda tirado, todo se queda botado porque estoy en medio de una situación y ya no sé qué hacer con la situación y la situación me está llevando a tales formas y a tal, hermanos, no sabiendo que esto lo único que hace es ponerme en la perspectiva de Dios. Es decir, yo tengo que superarlas de manera apropiada. ¿Qué significa? Que la adversidad, cuando la supero de manera apropiada, lo que yo estoy haciendo es tratando de que el crecimiento espiritual se dé.
Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces con la iglesia? En medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Hermanos, sencillamente todo se distorsiona. Entonces usted ve gente, yo lo voy a hacer en referencia así, porque cualquier circunstancia a nosotros a veces nos lleva a quitarnos y alejarnos de las cosas que Dios quiere para nosotros. Y la circunstancia, hermanos, es tan fuerte a veces que nos saca. Y la única forma que yo crezca es en medio de la circunstancia. Así es. Bueno, hermanos, ahí tenemos este tema de las actitudes prácticas. Ahora, Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino que ¿qué? Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque a estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto, en que se hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy el Señor. Cuando Jeremías está compartiendo esto, es el mayor deseo de un cristiano sería crecer en el conocimiento y en la comprensión de Dios. Después de ser salvos, de manera que podamos tener una relación íntima y profunda con Dios, para poder tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios y conocer sus caminos. Hermanos, el conocimiento profundo de la palabra. Vean, hermanos. ¿Cuántos conocemos la palabra profunda? Dios exige un conocimiento profundo de la palabra. Y hay gente que a veces no viene ni a estos a grupos o no se congrega o no viene a la iglesia porque cree que ya lo sabe todo, hermano. Y si usted le dice, usted son teleios, y no van a saber qué son teleios. ¿Qué es lo que la gente sabe? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué la gente a veces no viene a la iglesia? Porque cree que lo saben todo. Lo que no saben es que el maduro espiritual viene a la iglesia porque tiene una misión de Dios. Si usted y yo no vemos la vida como una misión, definitivamente las cosas no van a funcionar. Usted lo va a hacer como porque ni modo, hay que hacerlo. No, así no es, eso no es ser maduro. ¿Verdad? Ya dice por allá un adagio o algo que se cuenta. El día que usted no quiera de verdad trabajar, trabaje en algo que le guste y así sentirá que nunca trabaja. No sé si es confuso o confundido, pero es verdad. Por ejemplo, yo tengo una misión. Yo no tengo un trabajo. Y yo hago lo que me gusta y tras de eso me pagan. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? Claro, yo soy un dichoso. Maduro es aquel que sabe dónde tiene que estar. Porque Dios le dijo dónde quiere él tenerlo. Pero pregunten a sus compañeros y a sus hermanos, al esposo, a la esposa, ¿usted sabe dónde tiene que estar usted? A ver si sabe. Muchos creen que tienen que estar haciendo algo que ni un poco de cosas que no son nada. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de las cosas buenas que hacemos todos nosotros. Entonces, alábese en el que tenga que alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, entender por qué Dios está pidiendo que le entiendan. Porque Dios también se cansa de tanta cosa que todos le echamos la culpa a Él. Entre Él y el diablo se echan la culpa del mundo encima. Todo lo que pasa es Dios o todo lo que pasa es el diablo. Y la sociedad sigue. La madurez espiritual está en entender y conocer que Él es el Señor, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice el Señor. Qué bonito, hermanos, porque nosotros tenemos que entender que hay una petición de Dios. Alabes en esto, el que debiese de alabarse, en entenderme y conocerme. Eso es madurez espiritual. ¿Usted quiere ser maduro espiritual? ¿Cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto conozco a Dios? ¿Usted entiende a Dios? Si usted no entiende a Dios, Él le dice a usted, usted tiene que entenderme.
¿Ah? Porque Él es el Dios que hace todo lo que Él quiere hacer. Claro, manda la lluvia para buenos y malos. Los que tienen mucha plata a veces les da más. Y a los que tienen menos les da menos. Qué bueno entender y conocer a Dios así. Sí, amén. Así es, qué bueno. Buen aporte. Pero ahí está. Él quiere que le conozcamos y que le entendamos y que le obedezcamos. Para agregar aquí lo de Iris. Hermanos, necesitamos hacer esta dinámica en nosotros como sociedad, como iglesia. Como iglesia. El día en que nosotros espiritualmente nos paremos y estemos dispuestos a recibir lo que de Dios es, ahí habrá crecimiento espiritual. Pero normalmente uno viene predispuesto, uno siempre quiere oír algo. Uno quiere, y cuando usted oye algo que no le parece, qué pereza, otra vez es lo mismo. Usted no se ha puesto a pensar que cuando usted oye lo mismo es porque usted no lo ha entendido. Aunque usted diga que sí lo entiende. Dios no, Dios no se ha equivocado, hasta el día de hoy no se ha equivocado en nada. Entonces, cuando usted está en el lugar adecuado para que crezca, hermano. Usted tiene el pastor adecuado para que crezca, pero la gente anda buscando otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de huir de aquellas cosas. Nosotros estamos dispuestos a pagar un precio muchas veces en la vida por cosas buenas, honestas, por cosas de valor. Ajá, ¿y por qué no estamos dispuestos a pagar el precio por, por Dios, por Cristo? Es que, hermanos, pagar el precio tiene que ver con hacer su voluntad. Y esa es una de las cosas que a mí me duelen en mi corazón. Y es como un grito que lo tengo ahí en el corazón y que no lo pego aquí porque no, ustedes no se merecen que yo les grite o que yo grite este grito que tengo ahí adentro. Pero, hermanos, yo quisiera saber si la gente está haciendo lo que Dios quiere que haga hoy, en este momento, a esta hora. Y yo estoy seguro que si la gente se examina, podría encontrarse con que no está haciendo, pero estoy justificado y justificando el que a veces no esté haciendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí me doy a entender? Uno tiene que estar muy claro. Eso es madurez espiritual. Usted tiene que saber dónde tiene que estar. Porque si, claro, porque si hoy había que congregarse, porque usted no se congregó. Claro, no se los puedo decir porque eso nunca vienen y no están maduros. Es verdad. Usted le pregunta a alguien, bueno, porque usted no vino el martes. Dice, es que viera que estaba muy cansado, es que viera que estaba trabajando, es que viera que no me sentía del todo bien. No hay pecado en eso. Pero cuando usted le revierte la pregunta y le dice, ¿y usted cree que esa es la voluntad de Dios? Por supuesto, por supuesto que se sienten mal, por supuesto que se sienten interrogados porque la gente piensa, es otra vez la madurez espiritual. Cuando yo entiendo cuál es mi posición en el cuerpo, cuando yo entiendo qué soy yo en el cuerpo, yo estoy donde Dios quiere que yo esté. Yo hago lo que yo quiero o creo que Dios quiere que yo haga. Yo voy a correr para que nadie me quite el privilegio de servir. Pues hermano, pero eso no se ve. Bendito el Señor por todas las cosas. Deberíamos de estar peleándonos todos y a ver, aquí una lista que se acumule de tal forma todo mundo que aquí se tuviera que limpiar cada 10 minutos todo porque hay tantos grupos para limpiar que no alcanzara la semana como para darle a todos un poquito. Pero eso no es verdad. Entonces, ¿dónde está el privilegio que yo experimento, que yo entiendo? O, o en el privilegio de dar. Ah, esa es madurez espiritual. Y cuando hablamos de entender y conocer que Él es el Señor, que Él hace misericordia, juicio y justicia, resulta que ahora Dios sí está haciendo lo que Él sabe que tiene que hacer. Dios está haciendo misericordia, justicia y juicio todos los días para con nosotros, nos sostiene, nos mantiene. Hay un montón de gente que está en padecimientos, en fuerzas, en cosas, en
Y hay otros que, hermano, hasta que no les venga algo, no reaccionan. Qué triste es tener que llegar uno hasta ahí. Hermano, yo digo que es triste, porque todos yo creo que pasamos por ahí, hasta que no experimentemos algo. Pero sigamos con esta parte, porque hay una manera de cómo necesitamos crecer en la madurez espiritual. Las características del justo. En Romanos capítulo 1, verso 17, dice así: porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las características del justo es que viven por fe. Alguien maduro, una de las, cómo crecemos en la madurez espiritual, tiene que ver con esto. Porque la fe sigue a la justicia, y al que es justo, por la fe vive. Entonces nosotros tenemos que saber, bueno, ¿qué es justo? Justo es todo aquello que a mí me acontece, que me está aconteciendo. ¿Usted está enfermo? Ah, está bien. Dele gloria a Dios. Usted está dichoso, usted. No tiene que comer. Dele gracias a Dios. Él sabe cómo limpiar nuestro organismo. Pero no lo vemos así, hermanos, ¿o sí? No lo vemos. Todo lo que a nosotros nos acontece, siempre le encontramos algo. Y algunos entran en condenación. Seguro me está pasando, seguro me pasa esto porque no he vuelto a orar, voy a ir a orar. Seguro me está pasando esto porque no he vuelto a dar, voy a ir a dar. No sabiendo que todo esto tenía que haberlo hecho por madurez espiritual. Hermanos, ¿somos maduros espirituales? Usted tiene la respuesta. Vean lo que dice también Isaías 28, 9 y 10. Dice: a quien se enseñara, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se dará a entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Hermano, por lo tanto, son instruidos por Dios para crecer en conocimiento y comprensión de Él. Su palabra y sus caminos hemos de hacerlos gradualmente con el tiempo, línea sobre línea, mandato sobre mandato. Nosotros tenemos que entender que Isaías dice cómo crecer espiritualmente, y el modelo de relación entre un hombre y una mujer crecen con el tiempo. Nosotros crecemos en nuestro conocimiento y comprensión de Dios con el tiempo, siempre que vivamos nuestras vidas cristianas y caminemos en un conocimiento y comprensión más profunda de lo que Él es, de los caminos de Dios. Isaías dice esto: bueno, ¿a quién se le enseñará ciencia o a quién andará a entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pelos? Claro, es aquel que quiere seguir las pautas de Dios. La muerte es parte de la vida, pero yo no me quiero morir, menos. Pero dígame una cosa, ¿usted cree que Dios no sabe de eso de nosotros? Por supuesto que lo sabe, por supuesto que lo sabe, hermanos. Él sabe que no queremos morirnos y no queremos que nadie se nos muera. Él lo sabe y Él no está en contra de esto. Pero nosotros tenemos que caer en la realidad como iglesia, como hijos de Dios, que tenemos que llegar a entender que si eso no sucede, tenemos que tener una aceptación con gozo en medio de esto, hermano. Porque si no, entonces nuestra madurez espiritual está lejos. Hermano, lamentablemente por debilidad del ser humano, porque yo no sé cuál será mi reacción. Seguro yo me muero primero porque soy más viejo en la casa. Es espiritual. Por eso con la iglesia uno tiene que crecer en esto, hermanos, y madurar, y tenemos que madurar. La iglesia es un lugar tan especial para madurar, hermano, tan especial para madurar. No, no es un problema para Dios. Dios no está preocupado por un poco de cosas que nosotros sí. Dios no está tan preocupado. Dios está ocupándose en otras cosas. Dios dice, conózcanme. Dios dice, crezcan. Dios dice, ámense. Señores, que qué difícil esa persona, a Dios no le importa. Él dice, amén. Jesús dijo, bueno, aún a sus enemigos.
Vea que como que se cierra el coso. Entonces usted dice, de esta hermana tal vez no, es ni me, no llega a ser enemiga. Más o menos me cae re mal, pero no es mi enemiga. Me la juego. Pero aún, entonces Jesús, como para que el círculo no se saliera, dice, aún a sus enemigos. Entonces, nuestras debilidades, Él las transforma en fuerza, en fortaleza. Pero no es porque usted se vaya a sentir mejor o más bien, o mejor y bien. Mi hermano, si se quiere llorar y yo también lloro y yo puedo decir, Señor, pero ¿cómo es posible, Señor? No, es que las lágrimas de nosotros son cocodrílicas. No es que Dios sea un Dios que no le... Vamos a ver, no es que a Dios no le importa, lo que pasa es que Dios sabe qué es lo que verdaderamente a usted le conviene. Y si esas lágrimas son las que usted tiene que derramar y tiene que sentirse a usted así, un grado bajo perro, y Dios sabe que eso va a ayudar para que usted llegue a la estatura de la plenitud del varón, entonces Él dice, qué bien, vamos bien. Hermano, ¿usted cree que Dios, por ejemplo, con su hijo lo llevó hasta el punto de dar su vida y muerte de cruz? Porque Él sabía que eso era lo necesario y en la madurez porque Jesús tuvo una madurez espiritual extraordinaria, porque aceptó, porque lo vivió, porque él sabía, hermanos, no es que no es tan sencillo. Una cosa es que usted sepa que usted un día se va a morir, pero que le digan a usted que va a ser hoy a las 8:30, yo le cuento a ver si usted estaría, ¿dónde estaría? Otra vez, y tal vez es lo que tenemos nosotros que entender es esto. Por ejemplo, si Dios sabe que esa circunstancia en su vida va a favorecer para que usted permanezca en la fe del Hijo del Hombre, téngalo por seguro que se la deja. Claro, escuchábamos a David Wilkerson con un testimonio y con respecto, se los cuento así como medio rápido. Dice que que, que ¿verdad? Él se vio muy confrontado en su vida porque a él se le había muerto una nieta pequeñita, como de 11, 12 años o 10 años, de cáncer. Pero resulta que su esposa también tenía cáncer y sus otras dos hijas también tenían cáncer. En un momento de la vida todas tenían cáncer. Viva el cáncer, se llamaba la película. Entonces, y dice que cuando él fue, y él narra una de las últimas cosas, una de las cosas con una de sus hijas, Bonnie, y le dan el dictamen y le dicen es que su hija tiene cáncer. Entonces era como la última que le faltaba. Entonces dice que él entró en un momento tan angustiante, tan fuerte, y dice que él regresó a su casa, se desvió por una calle y él tomó su tiempo para ir a pegar 4 gritos a Dios. Estamos hablando de David Wilkerson, un hombre profeta de Dios. Estamos hablando entonces dice que él le decía, Señor, pero ¿cómo es que si yo he entregado todo desde mis 8 años? Yo soy un hijo tuyo desde 8 años. Yo he vivido para ti. Mi familia es para ti. Todo lo que yo he tenido es para ti. Y ahora resulta que todas tienen cáncer. Y ya se murió mi nieta. Y dice que mientras él gritó y lloró y clamó y reclamó y dice que todo hizo. Dice que después de que quedó en ese tiempo vino una voz y dice que el Espíritu de Dios vino sobre su vida. Y que entonces le empezó a preguntar cosas. Fue buenísimo. Y le preguntó, ¿cuántos padres tienes, David? Y entonces él le dijo, tengo 2. Usted y yo soy padre. Soy padre. Entonces, no, con respecto a Bonnie, ¿cuántos padres tiene Bonnie? Y le dijo, 2, usted y yo. Y que entonces dice que el Espíritu Santo lo confrontaba y le decía, ¿cuál de los 2 padres cree usted que tiene mejores cosas para Bonnie? ¿Usted o yo? Entonces dice que le tengo que decir, usted. Y dice que le siguió preguntando, ¿qué quiere, cuál de los 2 padres cree usted que ella estaría mejor? ¿Con cuál de los 2 estaría ella mejor? ¿Con usted o conmigo?
Y que él tuvo que decirle, de no, con usted. Y dice que cuando esa interrogación terminó, dice que igual el Espíritu vino y siguió hablando a su corazón y le decía de esta forma, usted tiene que dejar todo en mis manos, que su mañana está conmigo. Su mañana, y así se llamaba la prédica, su mañana, el de mañana es de Dios. Su mañana está conmigo. Su mañana está asegurado conmigo. Y dice él, y uno conoce un poco de la historia de él, y ve lo que es la vida. Este hombre murió, su esposa murió hace un mes. Hace un mes murió, sí. No, hace un año murió él, en un accidente de tránsito. Sí, y que las hijas que tenían cáncer, las hijas se casaron, tienen hijos y no se han muerto. Ajá. Y ahí han vivido por siempre. Por supuesto, él cuenta ahí muchas historias con respecto a su vida. Y él dice, soy un hijo de Dios, consagrado a Dios. Él decía, soy un santo de Dios y todo esto me pasa. ¿Usted sabe lo que es tener en la familia tres con cáncer? No, hermano, por eso le digo, hay cosas que usted cree que usted está viviendo y que son pero, difíciles, pero a veces para alguna gente es difícil levantarse el lunes para ir a trabajar y es como más o menos casi un berrinche para ir a trabajar. Dice uno, Señor Jesús, qué susto, que no nos envíe algo más. Algunos, hermanos, Dios no nos ha dado más de lo que podamos sobrellevar. Cuando hablamos de madurez espiritual, hablamos de que la madurez espiritual tiene que llevarnos a nosotros a escenarios no tan traumáticos, no, a escenarios reales, que no solo son traumáticos, pero que tenemos que saber cómo recibir la prueba de la fe y que tenemos que saber también cómo entender que Dios está en medio de nosotros y hacer su voluntad. La iglesia tiene que despertar. Necesitamos despertar, necesitamos, como terminé el domingo hablando, que nuestros ojos sean abiertos y que se nos quite el sueño, hermanos, la pereza, que se nos quite toda la morriña, que se nos quite todo ese espíritu que es de estupor, para que la iglesia de verdad tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, hermanos. Yo creo que necesitamos desgastarnos más en el reino. Yo creo que necesitamos tener ese ánimo pronto, ese gozo, hermano, pasión por las almas y ver gente que usted les predique y gozarnos en alabanza, en que tienen que empujarnos, hermanos, bueno, levante la mano, hermano, y sí, hermano, y aplaudir. Ahora sí, cantan las mujeres, sí, y ahora cantan los hombres. Bueno, toda una dinámica que uno sabe que gracias a Dios también es motivacional, pero ¿cómo no si entendemos, si somos maduros espiritualmente, es que yo soy un aporte en medio de la iglesia? Usted tiene algo que venir a hacer aquí. Tiene que venir a dar, tiene que venir a darse, tiene que venir a orar por otros, tiene que venir a completar en medio del reino, hermanos, en medio del programa de Dios para la iglesia. Ya a nosotros nos han sonado hasta el chofar. A nosotros como iglesia ya Dios ha hecho cosas. Usted y yo necesitamos ver, y esa es la palabra, es una palabra de advertencia. Es una palabra de advertencia. Si algo grande viene, pero no piense usted que es toda una gran bendición. Es que usted se despierte, hermano, y que yo haga las cosas para Dios. Saben, hermanos, es una de las cosas, la madurez espiritual tiene que empezar a darse y tiene que darse ya. Ya, hermanos, ¿saben por qué? Porque si no, usted va a caer en el aburrimiento. Usted va a caer qué pereza. ¿Usted cree que hay un montón de gente que no viene por qué? Porque les da pereza. Y es aburrido. El diablo ya les ha metido eso. Yo lo digo con todo respeto, pero son dardos del enemigo, hermanos. Siempre tienen algo que hacer. Y que no es malo. Y que no es pecado, por lo menos. Pero estará la actitud del corazón, hermanos. Yo digo, Señor, el avivamiento en la iglesia tiene que empezar por cada uno de nosotros. Cuando el mismo deseo que tenemos de ir a pasear un día, que es muy bonito ir a pasear,
sea el mismo deseo con que despertemos, con que el deseo de querer venir a la iglesia. Es que eso debería ser así, hermanos, para ser nosotros muy parejos en la vida con Dios. Amén.